De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, oniso, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en tu santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Puede sentarse. Aprovechando que vigilia, quisiera hacerlo como enseñanza, hermano. Quisiera entregar unos versículos bíblicos. Yo quisiera que usted, hermano, me ayudara con estos versículos. Vamos, hermano, a decirle a nuestro pastor si nos ayuda, hermano, con Isaías 14, del 12 al 15. Nuestro hermano Guillermo quisiera que nos ayudara con Apocalipsis capítulo 12, del 3 al 4. Nuestro, aleluya, hermano Adolfo quisiera que nos ayudara con Lucas 10, 18 y 19. Quisiera que nos ayudara una hermanita, la que está ahí con blusa, hermano celeste, hermano con Judas, le diga a usted, hermano. Libro de Judas 1:6. Quisiera que nos ayudara la otra hermanita con la blusa amarilla ahí. La hermana quisiera que nos ayudara con Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 11. Vamos a entregar esos versículos, hermanos, para empezar esta bendición. Quisiera meditar sobre el pensamiento o la enseñanza, Satanás y sus demonios. Hermano, cuando nosotros vemos, hermano, quizás, hermano, escuchamos nosotros de Satanás, o escuchamos, hermano, acerca, aleluya, de sus influencias. Nosotros, hermano, nos imaginamos siempre a Satanás, hermano, como una figura, hermano, malvada, que ha destruido, hermano, pasando el tiempo tras el tiempo. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, nos damos cuenta, hermano amado, que Satanás, hermano, no era como quizás en estos tiempos opera. Satanás, hermano, no era, hermano amado, quizás, hermano, como la mitología griega lo describe, con cachos, hermano, con trinche o con cola, o no era como verdaderamente lo que es en estos tiempos, un mentiroso, un engañador, hermano, un personaje que solamente induce el corazón del hombre para ir a la maldad. Cuando nosotros leemos Ezequiel, hermano amado, nos damos cuenta, aleluya, hermano, que Satanás, hermano amado, era un querubín protector. Nos damos cuenta, hermano, a través de la Escritura, que Satanás, hermano amado, fue creado, aleluya, y vemos, hermano, en los versículos que nosotros leímos, hermano, que dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa eran tus vestiduras. Hermano, vemos, hermano, que el día que crearon, hermano, aleluya, a Lucero, hermano amado, a Lucero de la mañana, o sea, Satanás, vemos, hermano, que Dios dice y escribe a través del profeta Ezequiel diciendo estas palabras: los tamborines estuvieron preparados para el día de tu creación. Tú, querubín grande y perfecto, eras en todos tus caminos, de toda piedra preciosa. Y yo quisiera que me prestara atención en estos momentos para que usted entendiera la palabra. De toda piedra preciosa fueron tus vestiduras, de tapecio, de jaspe, de crisolino, aleluya, de esmeralda. Cuando nosotros, hermano, podemos sabernos, hermano, cada, hermano, forma, o cada diamante, o cada piedra preciosa que
se describe en Ezequiel, nosotros nos vemos, hermano, que son, hermano, piedras exquisitas. Aleluya. Hermano, y vemos, hermano, que Dios dice a través de aquel profeta llamado Ezequiel que todas estas piedras preciosas estaban en los vestidos de él, siendo un querubín. Cuando vemos, hermano, querubín, según la jerarquía de ángeles, hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines y hay serafines. O sea que Lucero era una parte alta de la jerarquía, hermano, de los ángeles. Y nos damos cuenta, hermano, que tenía una comisión. Y es, hermano, en el capítulo 14, el versículo 14: tú, querubín grande y protector. Hermano, vemos que Satanás, hermano, en este momento, hermano, siendo un querubín de Dios, se le dio el privilegio de estar al frente de la presencia de Dios. Vemos que se le da la oportunidad, hermano amado, que la Biblia señala que te pasabas al frente del monte del testimonio, en medio de las piedras preciosas de fuego de Dios, en medio del altar tuviste hasta que se halló maldad en ti. Yo quiero que me vaya entendiendo esto. O sea que Satanás no era como lo conocemos. Era un querubín delante de Dios. Tenía el privilegio de estar delante del trono de Dios. Se paseaba en medio de las piedras preciosas de fuego de Dios. Hermano, y no solamente eso, no era cualquier cosa. Dice la Biblia que tenía el sello de la perfección y el sello de la sabiduría. ¿Por qué? Porque era un querubín protector delante de la presencia de Dios. Pero dice el 15: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló maldad en ti. Yo quiero que mi hermano lea Isaías. Del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol. A los lados del abismo. Hermano, vemos, hermano, que este querubín, siendo protector y lleno de sabiduría, se termina diciendo, hermano, en Ezequiel 28:15: perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que salió maldad en ti. Vemos, hermano amado, que, hermano, siendo Satanás un querubín protector, hermano amado, siendo, hermano, de una alta jerarquía entre los ángeles, hermano, empezó a moverse algo en su corazón. Bendito sea el nombre de Cristo. Yo me imagino esto. La Biblia señala que los serafines, hermano amado, con dos alas vuelan, con otras dos alas se tapan los pies y con otras dos alas se tapan los ojos y gritan delante de aquel que está sentado en el trono: santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. Santo, santo, santo. La Biblia señala, hermano amado, que están día y noche. Por eso yo no comparto los hermanos que dicen que los ángeles callan para Dios escuchar la voz de su pueblo. Esa es mentira y eso es algo que no es bíblico. Hermano, dice la Biblia que Él tiene ángeles y arcángeles que le adoran de día y de noche. Aunque Dios escucha también la alabanza de un pueblo humillado. Aunque Dios escucha también la alabanza de un pueblo que adora su nombre en espíritu y en verdad. Satanás miraba cómo adoraban a aquel que estaba sentado en el trono.
Termina el 15, vuelvo y repito. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que salió maldad en ti. ¿Cuál fue la maldad que salió en él? Isaías 14. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, oiga esto, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que yo quiero que me entienda, Él siendo perfecto, empezó a ver cómo los ángeles adoraban a Dios. Empezó a ver cómo le levantaban pleitesía al Eterno. Empezó a ver, hermano amado, quizás lo que Juan vio, aleluya, dice, me tendió una mano y me dijo, sube, y las puertas del cielo se abrieron, y de repente empecé a ver un trono, y empecé a escuchar que del trono salían como relámpagos y truenos. Delante del trono había un mar como un espejo, aleluya, y decían, santo, 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 al que está sentado en el trono. O sea que él empezó a ver cómo adoraban a Dios, cómo exaltaban la gloria del Eterno. Al ver estas cosas, dice la Biblia, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. O sea que Satanás empezó a formarse algo adentro de su corazón. ¿Y sabe qué fue? Él quiso ser semejante a Dios. Dice la Biblia, yo levantaré mi trono delante del monte del testimonio, junto a las estrellas del cielo. Pondré mi trono y me sentaré a él, y seré semejante al Altísimo. O sea que hay algo que nosotros debemos de procurar guardarnos. ¿Y sabe qué es? No tener un mayor estima de nosotros. Nosotros debemos de entender siempre que la gloria y la honra es para aquel que está sentado en el trono, porque vemos que el primer pecado registrado en la Biblia no es la desobediencia de Adán y Eva. El primer pecado registrado en la Biblia fue, hermano amado, la desobediencia del cielo. Satanás empezó a llenar su corazón y empezó a ver, a sentir envidia de Dios. Hermano, yo me imagino algo, era un ser perfecto, creado con una sabiduría espléndida, perfecto, llenan de todos sus caminos. Dios lo puso al frente de su trono para que se paseara en frente del trono de él. Y empezó a surgir, mientras él miraba que le adoraban, empezó a surgir envidia. Empezó a surgir, hermano, algo que él quería también ser adorado. Por eso, hermano, quizás más adelante tenemos mucho por recorrer. Vemos que Satanás, hermano, siempre trata de imitar, hermano amado, oiga, lo que Dios ha hecho. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque lo que salió maldad en él, pues, ¿sabe qué fue? Hermano amado, según la Biblia, fue que él quiso ser semejante a Dios. Que él sintió envidia en su corazón. Que empezó a sentir maldad adentro de él. Bendito sea el nombre de Cristo. Y no solamente cupo adentro de su corazón esa palabra, Apocalipsis 12, hermano, 12, 3 y 4. Apocalipsis 12, 3 y 4 dice: y fue vista otra señal en el cielo, y aquí que un grande dragón escarlata. 12, 3. 12, 3. 12, 3. 3, hermano. Se lo voy a leer. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera
parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente de la mujer. Ahí vamos a dejar esto. Hermano, vemos, hermano, que Satanás empieza, hermano, a sentir envidia por Dios. Empezó, hermano, hermano, hablemoslo quizás, hermano, de una manera no muy, hermano, escatológica, sino que hablemoslo un poco más claro. Hermano amado, Satanás empezó a engañar su corazón. Empezó a sentir envidia de aquel que estaba sentado en el trono. Según lo que vemos en Apocalipsis, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas de los cielos. Cada vez que la Biblia habla de una estrella caída, representa un demonio. Cada vez que la Biblia habla de una estrella que cayó del cielo, hermano, nosotros tenemos en cuenta algo, aleluya, que representa un ángel que fue desterrado de la presencia de Dios por causa de su desobediencia. Y vemos en el 12:3 de Apocalipsis, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de los cielos y la arrojó por la tierra. Vemos, hermano amado, que en el corazón de Satanás no ocupo, hermano amado, la manera de sentir envidia solamente él, sino que hay, hermano, una doctrina que se llama la revelación o la rebelión de Satanás. ¿Por qué causa? Porque él empezó a engañar la tercera parte de los seres angelicales. Él empezó a engañar, hermano amado, la tercera parte de los seres angelicales. Y hablando a los salvadoreños, quizá digo, Dios solamente a él quiere que lo adoren. Nosotros también tenemos el sello de la perfección. Quizás empezó a engañar la tercera parte de las estrellas de los cielos a los ángeles, diciéndole, no hombre, solamente él quiere pleitesía. Ya vieron, solamente él quiere culto. Si ustedes se unen a mí, yo también, aleluya, permitiré que todos seamos iguales, porque la misma estrategia él ocupa con Adán y Eva en el huerto de Dios. En el capítulo 3, cuando le dijo, hermano amado, la serpiente a Eva, de todo podré comer del huerto. Eva le dijo, sí, de todo menos del árbol que está en medio del huerto. De ese dijo Dios, no probarás. Dios lo que no quiere es que tus ojos sean abiertos, dice la Biblia, y seas igual a Dios. O sea que empezó a engañar la tercera parte de los ángeles. Empezó quizás, hermano, a levantar entre ellos y engañar sus corazones. Por eso la Biblia dice, hermano, Jesús dijo acerca de él, vuestro padre es Satanás, porque él es mentiroso desde antes de la creación. ¿Por qué? Porque él empezó a engañar el corazón de los ángeles. Empezó quizás a levantar adentro de ellos diciéndole, si ustedes se unen conmigo, yo también levantaré reverencia a ustedes. Si ustedes se unen conmigo, todos seremos iguales al Altísimo. Si ustedes se unen conmigo, todos iremos y todos se veremos semejante a él. Él solamente quiere que a él lo adoren. Y vemos, hermano, que engaña a la tercera parte de las estrellas del cielo. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Dice el 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban en contra del dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Por qué causa? Vemos que una batalla empieza a librarse en los cielos. Algo se empezó a mover diferente, algo empezó a tornarse diferente. Donde moraba la santidad de Dios, donde estaba Dios en su plenitud, empezó a moverse cosas diferentes. Empezó a moverse la envidia, empezó a moverse la desobediencia, empezó a moverse la rebelión, empezó a moverse el pecado dentro de los corazones de los ángeles. Porque la Biblia señala que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, porque engañó la tercera parte de los ángeles del cielo. Y dice la Biblia que cuando ellos supusieron rebelarse en contra de Dios, también Miguel se paró, el
verdad que el Miguel se paró con sus ángeles también a pelear contra el dragón y sus ángeles. Y la Biblia declara algo en Lucas capítulo 10, y sabe qué es. Y yo vi a Satanás caer como un rayo de luz sobre la tierra. Y yo le doy poder a ustedes para hollar serpientes y escorpiones. Lucas 10, 18 y 19. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados. No, Lucas 10, 18 y 19. Lucas 10, 18 y 19. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Vemos, hermano, a través de la Biblia que Satanás logra engañar la tercera parte de los cielos. A la hora de rebelarse en contra de Dios, vemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y después de estas cosas se paró Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón y sus ángeles. Y dice la Biblia, ¿para qué? Para desterrarlos. Jesús confirmó esta palabra diciendo, yo vi caer a Satanás como un rayo de luz sobre la tierra. Por eso yo le doy poder para hollar serpientes y escorpiones. Por eso hay un misterio cuando nosotros leemos la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué causa? Un Dios de orden ya había creado, dice la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que antes de Dios, hermano, formar todas las cosas, o sea que la tierra ya había sido creada. Por eso, hermano, hay muchas, hermano, comparaciones con la ciencia, que los dinosaurios existieron, los fósiles de los dinosaurios existieron, hermano. ¿Por qué causa? Porque la tierra ya había sido formada, y dice la Biblia que estaba desordenada y estaba vacía. ¿Por qué causa? Porque cuando Satanás cayó como un rayo de luz con toda la tercera parte de las entrañas de los cielos y cayó sobre la tierra, vino a desordenar todo. Aleluya. Los ángeles que habían sido formados, hermano amado, hermosos. Yo me imagino cómo sería ver un ángel, cómo sería poder contemplar uno. Hermano, Dios quizás los creó hermosos, pero en ese momento, cuando ellos fueron desterrados, sufrieron una metamorfosis. Los rostros que resplandecían de la presencia del Eterno empezaron a convertirse en rostros, hermano amado, de demonios. Mientras querubín grande y perfecto, o lucero de la mañana, era resplandeciente, querubín hermoso, empezó cuando cayó sobre la tierra. Su rostro, la energía que emanaba en él, empezó a cambiar. La presencia que moraba en él empezó a salir de él, y es convertido como ahora nosotros lo conocemos. Ángeles preparados para estar delante de la presencia de Dios se convirtieron en demonios de muerte. Ángeles preparados para estar delante de la presencia de Dios se convirtieron en demonios de adulterio. Ángeles preparados, formados con hermosura, se convirtieron en demonios de tormento, demonios de depresiones, demonios de homicidio, demonios de lesbianismos, demonios de malentazo, cataraba, de homosexualismo. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron desterrados de la presencia del Eterno, cambiaron todas las cosas con el cual ellos habían sido formados. ¿Va entendiendo un poco? Esta tercera parte se conformó en dos partes. Judas, no sé a quién, a una hermanita de Judas, yo, el hermano. Judas 1:6.
día. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Yo quiero que usted lo entienda esto. De la tercera parte de los ángeles, hermanos, que cayeron sobre la tierra, Dios permitió que la mitad de esa parte estuvieran encadenados. La Biblia señala, hermano, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. De la tercera parte que cayeron de los ángeles, Dios permitió que en oscuridad, en prisiones eternas, en medio de los abismos, estuvieran encadenados. Solamente para algo, este punto lo quiero tocar rápidamente, porque me quiero basar más en la lucha espiritual. Vemos, hermano amado, que en la tercera parte, la mitad de ellos son encadenados solamente para algo. ¿Y sabe para qué día? Para el día de la ira de Dios que viene sobre todo el mundo. Hermano, el hermano que le digo, la hermana que le di, Apocalipsis 9, 1 al 11, dice estas palabras, hermano amado, que se le dio la llave de los abismos a un demonio que se llama en hebreo Apolión y en hebreo Abadón, y dice que abrió la llave de los abismos, y dice que salió de aquel abismo, hermano, un humo intenso como que fuera de un gran horno, y salieron demonios, hermano amado, oiga, como langostas sobre toda la tierra, que tenían cara de hombre, dientes de leones, pelo de mujeres, y hermano, cola de escorpiones, y su mordedura era como la serpiente de la tierra. Cuando la quinta trompeta suena, y dice que se mandó sobre toda la tierra, y no se le dio parte de tocar la yerba verde, hermano amado, ni de matar al hombre, sino que solamente atormentarlos por 3 años y medio. Desearán la muerte, dice la Biblia, pero la muerte va a huir de ellos. Son como caballos preparados para la guerra, hermano amado, sin piedad y sin tener ninguna misericordia. ¿Se imagina lo que viene para el mundo entero? Así es. Vemos, hermano, que este grupo de personajes o de demonios están atados, demonios de alto rango. Cuando vemos, hermano, a Apolión o Abadón, y nosotros estudiamos la demoniología, nos damos cuenta que él es un príncipe de los demonios. Hermano amado, que tiene al mando de él legiones y potestades de demonios. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero vemos la otra parte, hermano amado, bendito sea el nombre de Cristo, que quedó suelta. ¿Y sabe cuál es? La que habla Efesios capítulo 6 versículo 12. Nosotros no tenemos batalla contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo y contra la hueste de maldad de las legiones celestes. Si podemos ver nosotros ahí, hermano amado, también la Biblia nos habla de 4 categorías, así como en los ángeles. La Biblia nos habla de principados, de potestades, de gobernantes de las tinieblas y de huestes de maldades de las legiones celestes, o sea, los demonios que andan en los cielos, hermano amado, y con esos son los que nosotros tenemos lucha diaria. Bendito y exaltado sea el nombre de Cristo. Con ellos son los demonios que luchamos nosotros, hermano amado, como demonios de ansiedades, como demonios de adulterio, vuelvo y repito, como demonios de fornicaciones, y entre ellos otros demonios que tienen un alto rango, como los que inducen a la gente a practicar el vudú, las ciencias ocultas, las astrologías, hermano, el pitonismo, hermano, el satanismo, el ocultismo, hermano, entre otras ramas de la hechicería. Pero vemos, hermano amado, que todos ellos están bien organizados, que el único plan y el único propósito de ellos es que el mundo sea condenado juntamente con él. Busque todos juntos 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Aquí vamos a ir entrando a lo que vamos a hablar. 4:4.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Un día una hermana me escribe y me dice: hermano Arturo, yo le cerré la puerta a los testigos de Jehová en la cara. ¿Y por qué, hermana? Me dijeron que Satanás tenía el dominio de la tierra, y yo le cerré la puerta porque yo sé que no es así. Y le leí esta cita bíblica, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo. Cuando vemos, hermano, la tentación de Jesús, Mateo capítulo 4, nosotros nos damos cuenta de algo. Hermano, en la tercera tentación, la primera fue: convierte esta piedra en pan. Aleluya. La segunda tentación, ¿cuál fue, hermano? Todos la conocemos. Tírate del pináculo. Además, la Biblia dice, escrito está, que Él mandará sus ángeles para que te guarden todos tus caminos. Y la tercera tentación, ¿cuál fue? Dice la Biblia que llevó a Jesús en un monte alto y le enseñó todos los reinos de la tierra, y le dijo: si postrado tú me adorares, y yo te entregaré a ti todos los reinos de la tierra. Amén. Así es. Bajo el plan divino de Dios, Dios ha permitido que el mundo, ahorita Dios le pegó una gran cachetada al diablo y a la cruz del Calvario. Dios le quitó el dominio de la muerte, resucitando al tercer día. Por eso Juan dice: sus ojos son como llama de fuego, su rostro como el resplandor del sol, las vestiduras llenan todo el templo de su gloria, su piel como bronce bruñido, y en sus manos Él tiene las llaves de la muerte. Por eso Pablo escribió a los Corintios capítulo 15: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde se encuentra tu victoria? Él ha resucitado, pero quitando el dominio de todos aquellos que creemos a nosotros. Satanás todavía tiene el dominio de todos aquellos que son incrédulos. Y aquí es donde debemos de entender nosotros: Satanás tiene poder, pero el poder de Dios es aún más grande. Yo quiero que me entienda esto, hermano amado. Puertas espirituales o ataduras espirituales. Satanás trata la manera de que el hombre esté cautivo, y ocupa muchas puertas espirituales. ¿Para qué? Para cautivar la vida del hombre. Vemos, hermanos, hay una puerta que Satanás ocupa, y ¿sabe qué es? Es algo que el hombre lo hace inconscientemente. ¿Y sabe cuál es? Las maldiciones generacionales. Yo no sé si usted se ha fijado de algo, pero muchas veces el tata es bolo, el hijo tiene que ser bolo. Yo no sé si usted se ha fijado en algo: la mujer es prostituta, la hija practica, hermano, relaciones inmorales. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermano, el hijo era pandillero, el padre era pandillero, el hijo le inducía a ser pandillero, porque hay maldiciones generacionales. Según la Biblia, dice la Biblia que estas maldiciones alcanzan hasta la tercera y a la cuarta generaciones. Hermano, yo me topé con unas personas, hermano, en una campaña. El Espíritu me dijo: decir que aquí hay una bruja, bendito sea el nombre de Cristo, y que está siendo perseguida por demonios. Y cuando dije eso, hermano, la persona después me testificó que ella escuchó en el oído, hermano, que le dijo algo: si este varón tiene el Espíritu de Dios, que me venga a levantar de la mano. Yo recuerdo, hermano, que me bajé del altar y le fue a extender la mano y le dije: corre, Jesús, porque tu vida corre peligro. Hermano, cuando ella me testificó que yo le dije eso, dice que ella escuchó una voz en su oído que le dijo: levántate y pegale un trompón en la cara. Alabados al nombre de Cristo. Cuando ella se levantó, dice ella testificándome que hubieron como cadenas que la tiraron para atrás. Aleluya. Pero ella me testificó que la abuela era bruja y que la madre le había ofrecido el pacto de sangre para que también ella fuera bruja. O sea que hay maldiciones generacionales.
Muchas veces las enfermedades surgen, hermano amado, por un descuido de nuestra juventud. Pero hay otras enfermedades que no dice usted, hermano, ay, yo tengo azúcar porque es de herencia. Hay enfermedades, según la Biblia, que no son enfermedades normales, sino que son operadas por demonios. Muchas veces la madre padeció de algo, la hija también tiene que padecer con esa discapacidad. ¿Por qué? Porque hay maldiciones generacionales, hay puertas que se abren, hermano amado, sin nosotros tener un conocimiento. Aleluya. Por eso usted, hermano amado, debe de entender algo. Quizás usted es la primera o antes de usted, pero si usted es la primera de venir al evangelio, desde ese momento la cadena generacional de maldición que venía se cortó y sus hijos no serán hermanos de la calle. Por eso usted debe de poner las manos sobre sus hijos y decir: mi hijo no es borracho, mi hijo no es fumador, mi hijo no es adúltero, mi hijo no es fornicario, porque la Biblia declara que hay una promesa para nosotros. El carcelero, a punto de meterse la espada, Hechos 16, dice que el mismo Pablo: no te mates, que estamos aquí adentro. Se acercó donde él y le dijo: ¿qué tendré yo para ser salvo? Pablo le dijo: solamente hay algo, crees tú y toda tu casa será salva. Y dice la Biblia que ese día fue bautizado el carcelero y toda la casa de él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos cortados con las maldiciones generacionales, y de esta manera se ocupa este versículo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿No se ha fijado usted, hermano, que hay mucha gente que no puede perseverar en la otra? Hay mucha gente, hermano amado, otra puerta abierta, hermano amado, son los maltratos infantiles. Yo en una ocasión, mi hermano, estábamos haciendo limpieza en la iglesia y de repente llegó un niño corriendo diciendo: hermanos, se endemonió la persona en la cual fueron a visitar las hermanas. Y salimos corriendo, y mientras íbamos corriendo con mi pastor, yo le dije: Espíritu de Dios, danos autoridad para reprender este demonio. Cuando llegué, hermano, estaba con el pelo tirado en la cara y se estaba riendo el demonio, y yo le dije: vas a salir del cuerpo de ella. Y se me quedó viendo, sus ojos cambian cuando alguien está poseído por un demonio. Y aquella persona me dijo con voz de hombre: aquella mujer, yo no saldré de aquí porque aquí no creen. Y yo le dije: no me importa que ellos no crean, yo sí creo que Él te venció en la cruz del Calvario. Cuando le dije: demuéstrame cómo te llamas, Él me dijo: yo me llamo demonio de ira. Estoy en ella desde que ella era pequeña, porque yo le digo a ella que se mate en la viga de su casa, porque a ella lo abandonaron sus padres y aleluya, ella no puede ser feliz. Por eso yo le digo que se mate en la viga de su casa. Y solamente el Espíritu me dijo en el oído decirle que yo la amo y que yo di mi vida por ella. Cuando le dije eso, se tapó los oídos y me dijo: maldito, cállate, no le digas eso. Y le dije: Jesús la ama tanto, dio su vida por ella. Cayó al suelo como que fuera culebra, pegó un gran grito y fue libre. ¿Por qué? Porque hay maldiciones, hermanos, que hermanos se hacen, hermanos, por una infancia que fue marcada. Hay otras personas, han fijado, que no pueden tener un matrimonio estable. Hermano amado, ellos sienten, hermanos, detestable. No sé por qué voy a hablar de esto. Sienten detestable que se le acerque un hombre. Llevan tantos intentos de matrimonio, pero ellos son desconfiados aún con los propios papás de los niños. Son desconfiados, no le permiten sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos fueron violados o abusados sexualmente desde que estaban pequeños. Y eso fue una puerta que se abrió. Por eso ellos no pueden perseverar en el evangelio, porque esa puerta no se ha cerrado. Han sido maltratados, hermanos amados, violados de pequeños, y ellos piensan que todos los hombres son iguales. ¿Por qué? Porque hay una puerta que se tiene que cerrar. De esta manera el diablo opera para que la luz del evangelio no le resplandezca a las personas. Yo me he topado con gente que son hijos de pastores y no quieren venir al evangelio porque han tenido una niñez dura. Los mismos pastores, hermano amado, no han podido
criar con disciplina o no han podido criar, hermano amado, con sabiduría a sus hijos. Por eso sus hijos no quieren nada con el evangelio. Hermano, un día, aleluya, yo me fui a cortar el pelo, hermano, y mientras me lo cortaba, hermano, mientras yo pasaba, yo vi que entre las personas que estaban cortando el pelo había un joven que hacía un mate raro. En mi mente yo dije, él es homosexual, esperaré pasar con él. Hermano, cuando pasé con él, le empecé a decir, Cristo quiere cambiarte, joven, si lo sabe. Y él me dijo, sí, yo lo sé, yo soy hijo de pastores, pero decidí seguir el homosexualismo porque mis padres nunca me comprendieron. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que no puede seguir la obra de Dios porque tienen puertas abiertas en esa área y no han sabido perdonar. Amén. Otra puerta, la contaminación de los sentidos. Hay tantos cristianos, apagan las luces y sientan a los niños con el sillón y van a traer churros y le echan el limón, sal y chile. Pongamos una película de miedo sin darse cuenta que esos son portales que contaminan los sentidos para que el diablo se meta. Hace poco fuimos a orar en una casa y el niño miraba sombras y le decían al niño que iban a matar a la mamá, y el niño llorando nos decía que va a matar a mi mamá y va a matar a mi mamá. Y nosotros le preguntamos, pero ¿cómo es que empezó esto? Es que mi mamá me permitía ver películas de miedo a la 1 de la madrugada. Un día viendo la película de lado, yo vi que salió un demonio de la tele y ese día yo quedé con un parálisis que no podía moverme. Desde ese día yo escucho voces porque la gente ignora estas cosas, hermano amado. Hay gente, hermano, que todavía tiene retratos, hermano, de demonios en sus camisas sin darse cuenta que son esas guaridas para el diablo. Hay gente, hermano amado, oiga, que todavía pierde, hermano amado. Hay personas que lo ven tan insignificante, cosas, hermano, que tienen adentro de su casa. Nosotros hemos ido a orar y hemos visto demonios que se meten en muñecas, demonios que se meten en peluches. Porque el mundo espiritual es muy amplio, muy grande. Quizás esta hora y media que voy a tomar no va a alcanzar para poder explicar la profundidad del mundo espiritual. Por eso los cristianos deben de entender algo, hermano amado: la contaminación de los sentidos. Hay gente que debe de entender, hermano, que aún ver, hermano, en sus teléfonos hombres casi desnudos en las redes sociales. Por eso es que están atados a la lascivia, por eso es que están atados, hermano amado, con pensamientos inmorales. Por eso cada hombre o cada mujer que le entra por las puertas de la iglesia piensa que es su esposo o su esposa, sin darse cuenta que son puertas que le ha abierto el diablo para que el diablo dentro de ellos y los tenga atados en esa manera. La droga, el pecado. Un día una hembra estaba danzando, hermano, y mientras ella danzaba, aleluya, yo miré que se le enrollaba una gran culebra. Y cuando la apretaba la culebra, ella dejó de danzar y hablar en lengua. Y me dijo el Espíritu Santo, vamos a hablar maduramente para quitarle la máscara al diablo esta noche. El Espíritu de Dios me dijo, ella se tocó en la madrugada, aleluya. Y cuando le digo se tocó, usted ya sabe cómo, hermano, le pongo la mano y le digo, hermanos, oremos por ella porque Dios la va a libertar. Pero como era la hermana ungida de la iglesia, nadie se paró ni se levantó. Y le dije, demonio de la Siria, te conozco y sé cómo entraste, manifiéstate ahora. Cuando pegó un grito y se empezó a revolcar como que fuera culebra en el piso de la iglesia, ahí sí se levantaron los hermanos, porque los hermanos piensan que el pecado, hermano, por eso hay tanta gente cristiana. Yo no creo en cristianos endemoniados, yo creo en gente que le ha abierto puertas al diablo para endemoniarse, y muchas más. Si usted ha practicado liberación un día, yo tengo en cuenta algo: nosotros hemos ido a orar por gente endemoniada que se han subido hasta el techo de la casa, que se han vuelto para atrás en forma de tarántula y han escalado la pared de la casa en el Ibu. Fuimos a orar por una persona que cuando llegamos a la Santa Memoria, solamente en películas había visto eso. Yo estaba libertando desde alto, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual
espiritual es verdadero, el mundo espiritual es más cierto que usted y que yo que estamos en este lugar. Y alguien que ha practicado liberación o reprende el diablo y anda jugando a ser cristiano, tarde o temprano se va a terminar endemoniando. Yo he visto gente con manto endemoniada. Gracias. Yo he visto gente con mangalarca endemoniada. Amén. Porque juegan con el pecado. Gracias. Juegan con el pecado. Tarde o temprano la gloria de Dios se va a mover. Y ese pecado que tienes escondido va a salir a la luz a través del demonio. Nosotros nos dimos cuenta algo en una iglesia. Hermano amado, y voy a contar esto como testimonio. La persona se endemonió y cuando se endemonió le preguntamos al demonio: ¿por qué estás allá adentro? Y el demonio empezó a decir: es que ella empezó a hablar con el hermano fulano de tal y le cedió la oportunidad y llegaron hasta el momento que se besaron y el hermano era casado. Por estar jugando con el pecado. Otra puerta abierta al diablo, ¿cuál es? La falta de perdón. ¿Cuántos cristianos según van para el cielo, hermano? Y cuando se presenten delante de Dios, Dios le va a pedir una gran sorpresa. Por eso la Biblia dice: arreglar nuestras cuentas con vuestros adversarios. No vaya a ser que vengan los alguaciles y lo metan 10 días a la cárcel. Arreglen sus cuentas ahora que están con oportunidad y tiempo, dijo Jesús. Por eso Jesús dice, la iglesia profética ha agarrado algo, hermano, y dicen: hermano, yo desde que entendí la escritura, yo no vengo y le digo, me reconcilio delante de Dios y después con cada uno de ustedes, porque yo he entendido bajo la Biblia que eso lo ocupamos nosotros como pretextos y sigue teniendo odio contra su hermano. La Biblia a mí me enseña que el que siente algo contra su hermano, que no sea hipócrita, que no se pare en este altar, sino que cuando venga a dejar su ofrenda, la deja a la parte del ofrendadero y se vaya y vaya a abrazar al hermano, vaya a pedirle perdón, aleluya, porque la falta de perdón es algo, hermano amado, que es como una puerta para el diablo, para que el diablo meta rencilla. Mucha gente ha caído del evangelio, ¿sabe por qué? Porque entiende algo en contra de su hermano, de repente empieza a operar un espíritu indiferente ante ellos, viene y le da la mano y le voltea a ver la cara: Dios le bendiga, hermano, o si no ni le saluda, y después cómo andan con licra, con el pelo rojo, con las cejas cortadas, con chorro y con la panza de fuera. ¿Por qué? Porque no pudieron cerrar la puerta al diablo. Me reconcilio, hermano, con usted y le pido perdón y sintiendo la gran selva dentro de mi corazón. La Biblia me enseña dejarme ofrenda a la par del alcoholín y venir a decir: hermano, yo siento algo contra usted, hermano, yo siento algo, me cae mal cuando lo miro. Yo no sé, hermano, qué me pasa, yo siento que es el diablo, porque aún hasta cuando usted ora me cae mal, hermano Adolfo. Así es como se le quita la puerta al diablo. Por eso la Biblia dice: ve y pedirle perdón, y si él logró reconciliarte contigo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la escritura? Lograste salvarlo. Pero si él no quiere, ve y a la par de un testigo, ve y pídele perdón. Y si lograste que te perdonara, ¿qué dice la Biblia? Lograste salvarlo. Lograste salvarlo. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es una puerta abierta al diablo. Usted debe de entender claramente esto, hermano amado. Todas las puertas que son, hermano, porque hay tanta gente que se llevará sorpresa en la carrera. Y aquí vamos a hablar un poco más profundo. Hermano, hay gente que su marido le engañó. Ella le dice que lo perdonó, pero tiene unos celos del diablo que no lo ha perdonado en mentira. Qué triste que se presente delante de Dios, y cuando se presente delante de Dios, Dios le diga: tu corazón nunca pudo perdonar la traición de tu marido. Por eso Jesús añadió: perdonen las ofensas de los otros, para que también vuestro Padre perdone las suyas. Aún, Señor, ¿cómo vamos a orar?, le dijo aquel salido llamado Pedro.
Y el Señor le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Usted se recuerde, venga a nosotros su reino, haga Dios mío su voluntad, así como en el cielo como en la tierra. Danos, Señor, el pan cada diario de cada día. Y Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros. Yo le cambio un pedacito a la Biblia y le digo: ayúdame a perdonar al que me ofende, así como tú me sabes perdonar a mí. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es una puerta al diablo. Yo recuerdo, hermano, en una ocasión en el Evangelio sufren traiciones. Y muchas veces el diablo va a ocupar, hermano, las personas que tú amas para traicionarte. Y de esa manera pasó conmigo. Yo recuerdo que orando, hermano, antes de ir a predicar una vigilia a Popa, hermano, yo me hinqué y le dije: Señor, tus mismos hijos me quieren destruir. Señor, yo quiero seguirte, pero siento que se les metió el diablo. Mire este falso que me ha levantado, Señor. Hermano, llegué a la vigilia en Apopa y mi mente no se podía concentrar. Hermano, eran enredos en mi mente. Mi mente no podía tener paz, no sabía ni qué iba a predicar, porque toda la tarde pasó mi mente algo endemoniado, hermano amado. Y cuando llega ahí, se llega un varón y me toca el hombro y me dice: gracias. Y me dice: Señor, me dijiste, estos mismos hijos me traicionan, pero déjame a este en mi mano, que mira, yo soy el que le mido la vara. Cuando me dijo eso, yo sentí tristeza en mi corazón y le dije: Señor, tú me enseñas que cada vez que alguien me lastime, yo venga a pedirte justicia y que lo castigues a él. Perdóname si te estoy ofendiendo, si blasfemo, pero yo no creo en un Dios así. Yo he creído que la Biblia me dice, le dije yo a Dios ese día, hermano, pasando de mi ignorancia, le dije: yo he creído que la Biblia me enseña que el que me pegue en una mejilla tengo que poner la otra, que el que me pide la túnica, yo debo darle la túnica, también la capa, que el que me obliga a ir una milla, una carga con él, yo tengo que ir dos con él. Y ahora tú me enseñas que cada vez que alguien me lastima, yo voy a venir a pedirte juicio para él. Perdóname, pero yo no creo en un Dios así. Vi una visión, una gran sonrisa, y me digo: probando tu corazón estaba, porque si tú deseabas el mal para él, el mal que yo había dicho para él, para ti hubiera venido. La falta de perdón. Aleluya. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuántas cosas ocupa el diablo para que la gente no venga al evangelio? Le pone la pantalla del alcoholismo para que el hombre esté enredado en el alcoholismo. Le pone la pantalla, hermano amado, oiga, del homosexualismo, y el hombre pierde el género que Dios ha establecido y se entrega a sus concupiscencias. ¿Cuántas cosas Dios, hermano, ha quebrantado en nosotros? Vayan conmigo en su Biblia, hermano, el Evangelio de Mateo, capítulo 12. ¿Han entendido un poco, hermano? Ahorita le vamos a quitar más la máscara al diablo. 12:43, ¿lo tienen todos? Este es el punto que más me gusta. 12:43, ¿lo tienen? Vamos a esperar que lo encontremos todos. ¿Lo tienen? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, yo quiero que entienda esto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, coma. Y sigue diciendo: anda por lugares secos, coma, buscando reposo y no lo haya. ¡Pum! 44. Entonces dice: oiga cómo le habla ese cachetón, hermano endemoniado que estaba dentro de nosotros. Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Este es el otro punto que quiero tocar.
Cuando Dios viene a nuestra vida, ¿qué sucede? Antes éramos bodegas de demonios. Imagine yo, drogadicto, mujeriego, hermano amado. Hermano, tenía un espíritu de muerte. Si yo le contara mi testimonio en realidad como es, hermano, aleluya, me iban a matar como 3 veces, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. La última vez, hermano, así me apuntaron, hermano, con una 9 milímetros o Glock, hermano amado, de 18 balazos, hermano, y me la iban a descargar en la cabeza, en el pollo campero, y solamente le hizo... No explotó los gatillos, y ahí comprendí que Dios me amaba tanto. Cuántos demonios tuvimos adentro de nosotros, hermano, en el antiguo tiempo. Pero la Biblia dice, hermano amado, que cuando nosotros venimos a Cristo, la Biblia señala que el espíritu inmundo que estaba en nosotros como posesión sale, y cuando sale se va a lugares secos y desiertos buscando reposo donde encontrar. Y dice, no lo hay. ¿Cuántos años tuvo el diablo dentro de usted, hermano? ¿Cuántos años tuvo en el mundo? ¿Cuántos? 23 años que el diablo estuvo dentro de él. ¿Y usted cree que lo va a querer dejar fácil? ¿Cuántos años tuvo usted, hermano Garay? ¿Cuántos años tuvo el diablo dentro de usted antes? ¿No? ¿Cuántos años pasó afuera del evangelio? 20 años. Va a creer que el diablo lo quiere dejar fácilmente. Y estos hipótesis eran buenas piezas para el diablo. ¿Cuántos años tuvo usted? En mí tuvo 19. De la edad de 12 años me engañó de la totalidad y empecé a meterme a la drogadicción. Y después de tener todos esos años, dice la Biblia, que sale de nosotros. Yo recuerdo cuando senté, hermano, el evangelio, en medio de 300 personas, alguna pastora estaba predicando y yo atrás estaba porque mi cuñada me había invitado a ir al culto, hermano, la que tenía antes, hermano. Y la pastora me señala y dice, tú varón, el de la camisa azul, dice el Señor, 8 balazos se ven en tu cabeza. Minutos, horas faltan para que te quite la vida. Necio, corre a Cristo, porque un espíritu de muerte anda detrás de ti. Y yo dije, no, yo no puedo. Voy a botar el plante. No, yo no puedo ser cristiano. Le he enseñado fotos a mi hermano. Yo me cortaba la cresta, hermano, con unos grandes calcetines aquí. Solamente usaba zapatos conchas, unas grandes camisas como que fueran camisones, hermano. Y yo decía, no, yo no puedo. Es mentira, yo no puedo dejar las pastas, decía. Yo no puedo dejar las drogas. Yo creo, y yo llorando, hermano, y una lucha interna donde mi vida decía, no, yo no puedo dejar esto. Yo no puedo dejar lo que me domina. Aleluya. Y yo decía, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir las cuotas que tengo en el mercado central? ¿Qué van a decir el mundo? Si yo me hice cristiano, aleluya. Hermano, madre, solamente recuerdo que cayó algo en mi pecho y me empezó a quemar y los oídos se taparon, hermano. Se me taparon los oídos y solamente, hermano, ya no escuché a nadie hablando, hermano. Solamente una lucha dentro de mí, hermano, amado, que yo no podía dejar la droga. Si yo me fumaba hasta 18 puros diarios, hermano, de marihuana, aleluya, echándole cabeza de fósforos, hermano, de aquellos fogatas o sas, hermano, la cabeza la quebraba y le echaba, o le echaba pasta, le echaba cepán, le echaba semilla, hermano, la pena de zapato, le echaba bubalú. Si yo decía, yo no puedo dejar esto, yo no puedo, es mentira, no puedo, yo no quiero jugar con Dios.